a ti, yo te invito a unirte, a cambiar al mundo alrededor y sembrar ilusión. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa y de Costa Noroeste. Felicitarles por coger este canal y este programa. Y desearle, pues, de verdad y de corazón un buen tiempo, un tiempo agradable y que, en fin, disfrute, ya que podemos un poco con más libertad de andar por la calle y de salir un poco con los niños y la familia a la calle. Gracias. En esta tarde vamos a hacer un programa, si podría decir que es un poquito extraño. Estamos hablando de un programa que hicimos o grabamos hace pues casi como 40 años. Que no se asusten, estamos trabajando con Telesanlúcar, empezamos en el año 90. Pienso y calculo que era sobre esta fecha cuando empezamos con Telesanlúcar. Nuestro primer presentador fue Juan Hernández Ponce, ustedes le conocen también. Segundo presentador fue Moisés Buzón Ponce. Fueron nuestros dos primeros presentadores y después de varios años trabajando por una serie de razones, nunca por parte de Telesanlúcar, sino por parte nuestra, dejamos de grabar. Y luego, unos años más adelante, pues empezamos de nuevo. Ahora, yo sí quiero hacer una mención, pues de verdad, de reconocimiento a las personas que en aquel momento, en los años 90, estaban al frente de Telesanlúcar. No quiero mencionar nombres, pero ustedes lo saben todos, pero bueno, por si me voy a olvidar de alguno, mejor no decirlo. Pero a las personas que estaban aquí, que nos invitaron a que pudiéramos, la Iglesia Evangélica, lanzar nuestro programa, nuestras creencias, nuestra doctrina, nuestra fe, a través de sus cámaras, nos dijeron, adelante, aquí tenéis los estudios de Telesanlúcar para hacer vuestros programas. Y gracias a Dios tuvimos varios años haciendo programas, emitiendo programas de 30, de 40 minutos y no sé si voy a decir de más. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a estas personas, de los cuales están todavía por ahí, no sé si todos, pero están por ahí y ustedes los veis. Gracias a ellos estamos aquí todavía. También quiere decir que el programa de hoy, como estamos haciendo una serie de programas sobre el matrimonio, la vida cristiana dentro del matrimonio, los hijos, las relaciones con los demás, la relación con la iglesia, la relación con Dios y con Jesucristo, como pareja, como matrimonio, he querido sacar este programa que en el año 94 grabamos, digamos, presentado por Moisés Buzón. Es un matrimonio que yo conocí cuando era muy joven, casi un adolescente, que luego estuve en el seminario que tenían ellos en Málaga, pasé 3 años con ellos allí en Málaga, fueron mis profesores bíblicos, y al cabo de 28 años se fueron a Estados Unidos y a los 28 años volvieron. Ya eran mayores, volvieron y estuvieron en Sanlúcar visitándonos. Y fue una gran alegría. Y yo dije, oye, tenemos que inmortalizar esta entrevista, esta visita de Nicomedes Flores y Aide Castro, tenemos que inmortalizarla, tenemos que grabarla. Hablé con Moisés y así lo hicimos. Así es que no solamente es eso, solamente también quiero presentarle un poco cómo era el programa, cómo se presentaba. Teníamos a otros hermanos de la iglesia que nos trabajaron la cabecera de un programa, aunque largo, pero interesante. Y
Así que les voy a mostrar un minuto y algo de cómo era la cabecera del programa en el año 94. Adelante. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va, y guiará es mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clamas perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Así es más largo la cabecera, pero he querido solamente para que ustedes tengan una idea cómo era y cómo se trabajaba entonces. Y luego Moisés Usón, que el hombre también, como podéis entender, tenía un montón de años menos, igual que yo, pues empezó la entrevista de esta manera. Así que vamos a ver la entrevista que Moisés le hace a Nicomedes Flores y Aide Castro. Ellos son cubanos, él es cubano y ella es hija de españoles, pero nacida en Cuba. Adelante. Vamos a hablar en este programa con dos amigos. Vamos a dialogar con un matrimonio que lleva trabajando durante 28 años en Estados Unidos, concretamente en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York. Y sobre todo lo que más nos interesa es que este matrimonio pues, estuvo también en España durante 15 años haciendo una labor, a nuestro juicio, muy interesante y positiva. Así que vamos a dialogar en esta tarde con Aide y con Nicomedes Flores y Aide. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Moisés. Bien, antes que nada queremos resaltar que tanto Aide como Nicomedes son licenciados en teología y misioneros. Ellos son matrimonio, padres de 3 hijos, y yo quisiera resaltar una cosa también importante, que ellos son cubanos, sobre todo con padres españoles, pero que hay algo que les hizo venir a España y estar en España durante 15 años. ¿Qué fue lo que os motivó concretamente para salir de vuestro país, de Cuba, y venir a España? ¿Cuál fue el motivo específico de todo esto? Aide. Mi oportunidad es maravillosa de decir la razón por qué vine. Tengo unos sentimientos que se mezclan en esta misma hora de gozo y de privilegio dentro de mí por la oportunidad que Dios me dio para venir. Yo vine porque había una escuela que funcionaba en el norte de África y yo estaba en capacidad de enseñar y fui llamada para hacerlo, así que Dios abrió el camino y yo entendí que era mi privilegio venir y vine para enseñar teología en una escuela de señoritas. Y fue maravilloso cómo el Señor me permitió divulgar su palabra y sembrarla en el corazón de todas aquellas que me escuchaban con tantísimo cariño todas las mañanas. Y en las tardes buscaba niños en los patios de aquellas casas y sentados con ellos, algunas veces en el suelo, también les daba el mensaje de la palabra de Dios a los niños, el pan de vida. Nicomedes, digo concretamente, ¿qué fue lo que te impulsó, te motivó para tomar la decisión de dejar tu país, tu tierra y tu familia que tenías también allí y venir precisamente a España? Sí. Al terminar el seminario teológico, entre los muchachos estudiantes que íbamos a graduar ese año, había un entusiasmo tremendo por el estudio de la Biblia. Nosotros sabíamos que había muchas almas
en el mundo que debieran oír el Evangelio. Y nosotros, siendo cubanos, ya notábamos que en Cuba había muchísimos grupos extranjeros que nos trajeron el Evangelio. Con ellos nos hemos convertido al Evangelio y había muchas iglesias. Así es que la juventud estaba pensando entonces extender el Evangelio donde fuera posible. Había entre nosotros un muchacho español en Cuba, más bien de la ciudad de Tánger, nacido en Tánger, pero de ciudadanía española, y él mismo me animó mucho y me dijo: mira, tú eres una persona que podrías venir a España y ayudarnos con el trabajo que tenemos que hacer allá. Así es que empecé a pensar y a orar, y sabiendo que Dios tiene el mandamiento de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, yo dije: pues esta va a ser mi oportunidad, y vamos, en el nombre del Señor. Así es que me trasladé a Estados Unidos, donde estuve yo predicando y enseñando y ayudando a una colonia de mexicanos, que fue una experiencia muy hermosa en Estados Unidos. Y ya entonces, en el mismo año, 1955, pues hice camino para la ciudad de Tánger, en el norte de África, Marruecos, y enseguida estábamos empezando una iglesia y empezando con estudios bíblicos para los jóvenes, hombres jóvenes, que quisieran prepararse para ser los futuros pastores de España, misioneros, obreros cristianos de diferente índole. Así es que fue un plan muy entusiasta y se plasmó, lo logramos, por la gracia de Dios, y estamos contentos sobre eso. Bien, ya hemos dicho anteriormente que habéis estado en España durante 15 años, pero me gustaría que los dos pudierais decir, vamos a comenzar primero con Aide, ¿cuál ha sido concretamente vuestra labor, cuál ha sido concretamente vuestro ministerio durante esos 15 años que habéis estado en España? Vamos a decir que primordialmente era la enseñanza, pero también yo pues fui madre, y a la vez yo también tenía el privilegio de hacer contactos en las iglesias que yo visitaba en España durante los veranos, para conocer personas interesadas en la preparación bíblica y ser después maestras de escuela dominical o compañeras del pastor en cualquier tipo de servicio en la iglesia. Y tuve oportunidades de visitar muchas iglesias en diferentes regiones de España, y esos contactos hicieron que ellas se sintieran entusiasmadas en la preparación teológica, y en muchos de los casos pues vinieron a Tánger, así que fue maravilloso. Pero después nuestra escuela se trasladó a Algeciras un año, y después 7 a Málaga, y allí también teníamos el mismo propósito, ¿no?, de preparar personas para que después fueran pues esas misioneras que se han esparcido actualmente de esta labor. Tenemos un ejemplo vivo para los que me escuchan de Sanlúcar, que su pastor aquí, el pastor José Rodríguez Jens, cariñosamente Pepe, pues ese fue uno de nuestros alumnos, y también Sebastián Vidal Viejo, también su esposa Rosario, que aprendió allí no solo a estudiar la palabra de Dios, pero a leer, y era maravilloso ver su entusiasmo en todo este tiempo. Aprendí de ellos mucho. Se me olvidó a mi mujer decir Sí. que hemos venido solteros y nos casamos un poco después, a los 2 años de haber llegado yo, que llegué un año después que ella, al Marruecos, y nos hemos casado en Gibraltar. Y hemos tenido 3 churumbeles, 2 hombrecitos y una niña. El mayor y la niña nacieron en Marruecos, así que son moriscos, y el pequeño nació en Málaga. Tenemos un boquerón. Así es que nuestros hijos empezaron a crecer en el Marruecos, y entonces pasamos a España, donde teníamos un instituto bíblico en Málaga. Y hemos tenido una escuela ahí, que mi esposa ha referido, y han pasado por nuestra escuela varios jóvenes españoles. El fin de nosotros en el Marruecos era trabajar en España. Había una colonia española muy hermosa en Tetuán, en Larache, en Ceuta y en el mismo Tánger. Y aprovechamos para hablar con ellos y llevarlos a la iglesia y animarlos a que también algunos de ellos se dedicaran al servicio activo, al servicio completo, a la orden del Señor. Y logramos varios muchachos, yo diría varias docenas hasta la actualidad, que se dedicaron para servir al Señor tiempo completo.
y han trabajado en las Islas Canarias, en el propio Tánger, en Ceuta, en la España peninsular, dije Canarias, también en Francia, Inglaterra y Alemania. Sí que... Una mención de honor. Sí. Hay 3 de nuestros queridos compañeros, colegas en el ministerio, que unos nacieron espiritualmente en nuestro ministerio en Tánger y otros empezaron con nosotros en la península. Y hay 3 de ellos que están con el Señor. El hermano Francisco Robles Frías murió en Alemania trabajando para Dios a brazo partido y haciendo un trabajo maravilloso para el Señor. También Luis Bernat en las Islas Canarias murió hace algunos años, bastante joven, y Pepe Turrillo, que trabajaba en Francia entre el pueblo judío, todos ellos con un corazón entero para el Señor y dedicados enteramente al servicio de Dios. Bien, estamos hablando, si no calculo mal, aunque hemos comentado que estuvisteis en España durante 15 años, pero de esto hace ya casi más o menos 40 años, ¿no? Más de 40. Más de 40 años, sí, más o menos 43 años, saco por la cuenta que tengo aquí. Pero después de tantos años, de más de 40 años, ¿qué balance podemos hacer de todo esto? ¿Qué resultado habéis visto ustedes del trabajo que habéis estado haciendo en España durante tanto tiempo? ¿Qué resultado habéis sacado de todo esto y qué balance? Como madre, pues yo tendría el consejo de mi corazón para ellas, de saber que si nosotros criamos nuestros hijos para Dios, pues estos a su vez van a ser los que nos sustituyen, y esta ha sido mi experiencia. Yo creo que ha sido una prueba muy contundente para mi corazón saber que si siembro la palabra de Dios en ellos, ellos a su vez van a transmitirla cuando ya nosotros estemos epilogando, como en este caso. Pero que ser madre supone no simplemente la reproducción, porque esta es instintiva, pero ser madre supone responsabilidad, supone amor, supone dedicación, supone apoyo, y tengo el privilegio de ver que sí, que ellos han continuado caminando con el Señor. Siempre he visto que la figura femenina es muy importante en la vida tierna de un niño. Nosotros vemos que los grandes imperios y los hombres que odiaban los niños fueron vencidos por madres como Herodes, como Faraón, y alguna que otra vez pienso que nosotros en el hogar tenemos que hacer una pequeña arquilla donde proteger nuestros hijos de los ríos que actualmente los arrastran. Sabemos que se llaman vicios, se llaman drogas alcohólicas o cualquier otro desvío, en algunos casos pobreza, deterioro moral, lo que sea que esté afectando nuestra juventud. Nosotros podíamos contener todo eso a través de nuestras oraciones, de nuestro consejo y de sembrar la palabra de Dios en ellos, cosa que Dios me ha permitido hacer por todos estos años y he visto el fruto glorioso. ¿Quiénes son realmente, me pregunto yo, quiénes el diablo quiere destruir? Para ser más concreta, pues pienso que, como dijimos, los vicios, y también pienso que quiere el enemigo destruir a las personas que él sabe que prometen para Dios, los que oran. Eso, el diablo no los quiere vivos, porque sabemos que el cielo es mudo si nosotros, silencioso diríamos el cielo si nosotros somos mudos para pedirle que nuestros anhelos y la bendición de Dios caiga sobre nuestra familia. Pero si somos madres que oramos y sembramos la palabra de Dios, tenemos frutos muy bellos. Y nosotros debiéramos sentir que somos como Jocabet, las que fabricamos una arquilla para proteger. Quizás se inspiró en Moisés, ella cuando tuvo aquella criaturita, y la princesa le dijo, toma este hijo y cuídamelo y después yo te lo pagaré. Pero también pienso que se inspiró en Noé, que salvó su familia. Y nosotros debiéramos tener este sentimiento, no solo de un arca pequeña para nuestro hogar así egoístamente, pero aún que abarcase Sanlúcar y que
se transmitiese en las otras provincias cercanas y por fin cubriese España entera, y por qué no el mundo que está en el corazón de Dios, a quienes Dios ama con un amor eterno. Así que yo exhorto a las mamás con mucho cariño y con mucha fe en el alma de que van a tener resultados positivos si ellas siembran la palabra de Dios en sus corazones tiernos, les enseñan que tienen una necesidad que no solo es intelectual y quizás física, alimentándolos en estos dos ángulos, pero también teniendo en cuenta que hay un corazón que tiene temores, que tiene dudas y tiene también ignorancia de cómo acercarse a Dios. Qué bueno es decirles que es a través de Cristo, que es el puente que el Señor preparó para nosotros, para llegar a la misma presencia de Dios. Y si todas realizásemos eso, pues habría muchos Moisés afuera y habría también muchos como el hermano Juan Ponce, como el hermano José Rodríguez y otros que como él colaboran para alcanzar a otros. Sí. Señor Flores, ¿qué nos puede decir de como balance de su trabajo y dedicación durante tantos años? Mi vida haciendo balances. Sí. Y uno de los primeros balances que siempre hice al comenzar, yo llegué al África, al norte de África, cuando tenía unos 24 años, y no se me ocurrió enseguida a hacer esos balances, pero pronto estaba yo pensando cómo va a ser esto, de qué manera vamos a progresar, y el progreso no era muy rápido, pero yo dije, bueno, aquí hay, en un caso había 6 hombres, los primeros que empezaron en la escuela para prepararse, y yo dije, habrá 6 familias, y esas familias van a tener hijos, esos matrimonios van a tener hijos, y los hijos van a tener hijos, así que nos vamos a multiplicar con el tiempo, si Dios quiere. Pues efectivamente, al año próximo teníamos 9 hombres, y esos hombres también hicieron los cursos necesarios y graduaron. Y cuando yo me tuve que retirar de España, ese consuelo siempre tenía en mi corazón. Quedaron más de 20 parejas que tendrían hijos. Y ahora mi asombro ha sido, todavía con todo que lo pensaba muchísimo, me ha asombrado mucho porque ya estamos mayores, y he visto tantas familias muy consagradas al Señor, la familia entera, todos los hijos cristianos, sirviendo a Dios, ninguno en el vicio, en la corrupción o haciendo daño, que es una sociedad limpia la que estamos creando, es una sociedad superior, el amor de Dios y el temor de Dios y el respeto al hogar y a los padres es una cosa que se cultiva con la enseñanza de la Biblia. Estos hermanos y pioneros se fueron a sus casas con sus Biblias para seguir leyendo y aprendiendo del Señor, y todos tenemos que aprender muchísimo. En las cartas pastorales hay consejos para la juventud, para los niños, para los ancianos, y estas familias son hoy un baluarte donde quiera que están. En la propia España peninsular hay unas cuantas parejas que tienen sus familias completas al servicio del Señor, como lo hacéis vosotros ahora mismo en este momento. Así es que es un balance positivo, y va a ser positivo siempre, y acentuando que lo más importante es la salvación de un alma. Jesucristo nuestro Señor enseñó que el mundo entero no tiene el valor de un alma, y una sola alma que es salva y que es de Dios vale más que todas las riquezas del mundo, y hay muchas riquezas en el mundo. Así que gracias a Dios por lo poquito que empezamos a hacer, con la bendición del Señor es grande. Ahora mismo yo no me puedo encontrar con todos porque están muy distantes, pero qué gozo es saber de todos que siguen en el Señor. San Juan, el evangelista, escribió una epístola y hablaba diciendo a sus hermanos que se gozaba sabiendo que estaban en la verdad. Y por decir verdad, quería decir que seguían en el Evangelio, en el camino del Señor. Muy bien, yo quisiera también haceros a los dos por separado casi la misma pregunta. Primero, yo quisiera decirle a Aide Castro, casada con 3 hijos, resumo un poco para los amigos que al principio no tuvieron la oportunidad de oír lo que voy a decir ahora,
también abuela en la actualidad, pero sobre todo muy importante el dato de que ha estado muchos años enseñando y educando a mujeres. ¿Qué podría decirle, Aide, a las amigas que estén viendo este programa en esta tarde? Sobre todo, ¿qué consejo le podrías dar? Porque estoy seguro que después de haber estado llevando la educación y la enseñanza durante tantos años a tantas mujeres y haber llevado una vida propia también con su familia, su matrimonio, sus hijos y ya también, como he dicho anteriormente, abuela, estoy seguro que tiene cosas que decir. Seguramente tiene más de un consejo que comunicar a las amigas que estén viendo este programa en esta tarde. ¿Qué consejo le podrías dar a ellas? Gracias por poder transmitir lo que el Señor me ha enseñado con ustedes y compartirlo con muchísimo amor y con muchísima sinceridad. Cuando todavía no me había casado, tenía una profesora que me enseñó un secreto que ella tenía porque yo me admiré de ella. Me admiré porque sus hijos caminaban en una manera brillante con el Señor. Y me dijo que todas las noches, cuando dormían, ella resultó ser la última que se acostaba. Se ponía delante de los pies de la cama de cada uno de sus hijos y se los entregaba a Dios, ratificando lo que había hecho desde antes de nacer aquellas criaturas. Así lo hice y lo practiqué, y aún en mi imaginación veo a mis pequeños ahí acostados y yo confiándolos en las manos poderosas del Señor Jesús. Pero aprendí también que Cristo les había dado la vida y yo los tenía que alimentar. Esa es lo que hizo Dios cuando resucitó a Tabita. Le dijo, dadles vosotros de comer. Así que cogía mi Biblia como el pan de la vida. Yo no sé, me gusta llamarle Biblia porque ese es su nombre, libritos sagrados, cartitas del amor de Dios. Pero me gusta decirle todo para todos. Y como aquella era mía y todos mis hijitos tenían necesidad de ese alimento, pues yo les transmití ese alimento todas las veces que me fue posible. No solo a mis hijos, pero fui, por el privilegio que Dios me ha dado, maestra de una escuela de niños internos, y teníamos como 170 niños en algunos casos, y yo podía compartir la palabra de Dios con ellos cada mañana. Después me dediqué expresamente a la enseñanza de los niños. Creo que los primeros pasos en la vida de un niño son los más importantes. Así que me aproveché de ese privilegio que yo aprendí de parte del Señor, y he visto que su palabra lo dice así: no vuelve vacía, hace aquello para lo cual fue enviada, ya sea consejos para rectificaciones, como para dirección en la vida, como para fortaleza espiritual. Y las gotas de agua se parecen unas a otras, y así se parecen los corazones. Mis necesidades espirituales eran las de mis hijos, iguales cuando yo era niña, cuando crecí. De modo que el Cristo que llenó mi vida y que suplió toda necesidad espiritual y que disipó tinieblas y que sacó dudas y que me llenó de esperanza, era lo que haría en el corazón de ellos. Y actualmente mis hijos me sirven con intensidad, y también muchos de esos jóvenes a quienes yo enseñé. Y he visto el fruto glorioso, y habrá una sorpresa en la eternidad de que fue más de lo que yo esperaba y que el Señor le dio el crecimiento. Yo solamente he sido la que en nombre de Él he echado la semilla, y el que transforma la vida es Cristo, y en Él hemos dependido siempre. Así que tengo ese consejo tan maravilloso que darles, con toda la profundidad del amor de Cristo en mi corazón, para ustedes, madres y futuras madres, y para aquellas que pueden serlo espiritualmente. El apóstol Pablo dijo: yo estoy de parto para que Cristo sea formado en vosotros, y no estaba hablando de nacimientos y de embarazos físicos, pero espirituales, y nosotros podemos tener ese privilegio de ser padres espirituales de nuestros alumnos, amigos del barrio, niños con quienes jugamos o a quienes saludamos con amor cuando pasan por nuestra puerta, para poder ser madres espirituales de todos aquellos que Dios ponga en nuestro camino. Señor Flores, me gustaría que me dijera, antes que nada, una cosa que considero también importante. Lleváis fuera de España 24 años, entonces ahora habéis vuelto a España. ¿Qué es lo que os ha hecho venir?
de nuevo a España? ¿Hay algún motivo en concreto? ¿24 o 28? Es una buena pregunta. 28 años, creo. 28 años. No ha sido fácil. En el norte de África no fue fácil. En Málaga no fue fácil. Y en Nueva York es mucho menos fácil. Mi esposa se deja fuera también, por modestia quizá, que tuvo que trabajar en la escuela pública. Teníamos que ganar para vivir. Y trabajó en la escuela pública 18 años. En los Estados Unidos. En Estados Unidos. 20 años. Y se ha retirado ya. Y ese trabajo era parte del trabajo, porque el hogar es un trabajo riguroso con 3 niños y los chicos estudiando y nosotros llevando, además, la iglesia. Tenemos una iglesia en este lugar. Es interesante lo de la iglesia porque es una iglesia de habla española, pero tenemos del sur de América y del centro de América y del norte de América, como decimos comúnmente, una pluma de cada ave. Y es una iglesia heterogénea y es de lo más interesante. Como tenemos las Naciones Unidas en la iglesia, cada vez que hay problemas en las Naciones Unidas, en nuestra iglesia hay problema y en nuestra casa hay problema, porque hay 2 marroquíes, hay 2 españoles, mi esposa y el hijo chico, y yo que soy cubano, el único cubano castizo soy yo. Y no ha sido fácil, pero tenemos una hermosa iglesia que sirve al Señor. Hemos enseñado a aquella gente también a no solamente convertirse al Señor para ser salvos, sino servir al Señor, entregar la vida para dedicar horas, o dedicar días, o dedicar veranos enteros, o dedicar la vida entera para servir al Señor. Y como surgieron muchos que están todavía por acá, por el área de África y Europa, también en Estados Unidos hay muchos de nuestros feligreses, de nuestros hermanos de la iglesia que han consagrado sus vidas, entre ellos nuestros propios hijos y muchos hermanos de la iglesia. Es un trabajo muy hermoso que remunera muchísimo. Hemos trabajado hasta cansarnos bastante y ahora ya estamos pensando en jubilarnos. Retirarnos no, porque el trabajo, nunca nos podemos retirar del trabajo del Señor, pero nos jubilamos para hacer menos y darle paso a la juventud de la iglesia. Yo dejé 4 predicadores que la iglesia suele llamar a menudo para que ocupen el púlpito. Ya yo no puedo con tanto trabajo. Pero el gozo de haber estado en España y el recuerdo de los queridísimos amigos nos ha hecho pensar muchísimo en vosotros y hemos orado por vosotros y los hemos llevado en el corazón, pero fíjate que hemos dejado a muchos de ustedes solteros y nos encontramos que tienen su familia y que tienen hasta nietos. Entonces no solo hay multiplicación, pero ha sido una felicidad encontraros felices. España está muchísimo mejor en estos años también, y los muchachos se pueden educar mejor en la escuela y tienen mejores plazas de trabajo, y eso remunera muchísimo. Ha sido una gran sorpresa para nosotros llegar aquí y encontrar todo cambiado para lo mejor. Las iglesias están creciendo, en España hay un pueblo cristiano mucho más numeroso y hay un testimonio, esto mismo que estamos haciendo, en muchos años atrás no se podía hacer, pero ahora lo hacemos para la gloria del Señor y para honra de Él solamente, pero es un gozo indecible ver cómo Dios bendice y multiplica su trabajo. Me gustaría, señor Flores, antes de finalizar, que al igual que hizo su esposa Aide anteriormente, pues después de haber estado tantos años dedicándose también a la educación y a la enseñanza de otros muchos, tanto jóvenes como menos jóvenes, que aprovechara este momento que brindan las cámaras de Telesanlúcar en tiempo de reflexión para, si le parece oportuno, decirle algo a aquellas personas que estén viendo este programa en estos momentos. ¿Qué consejo le daría a esas personas? Gracias, Moisés. Debí haber dicho antes que estamos muy agradecidos a tiempo de reflexión para hablar en este lugar. Como he trabajado mayormente con la juventud y con la niñez también, pero siempre hemos enfatizado mucho a la juventud, es la gente que puede trabajar sin cansarse. Y los que somos un poquito mayores ya sabemos lo que vale esto.
Lo que no hiciste en tu juventud, no lo vas a hacer en la vejez. Y hay mucha juventud cristiana que son bien instruidos en la sana doctrina y que tienen a Cristo por su Salvador, pero no se dan cuenta que hay un campo blanco para la siega, como dijo Jesús nuestro Señor. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque la mies está madura, los campos están blancos para la siega. Y nuestros jóvenes a veces se lo pasan distraídos, mirando a otro lugar. Yo tengo el mayor respeto y cariño para la juventud cristiana española, creo que son ejemplares, creo que son muy cultos y muy idóneos para muchísimas cosas, pero que no se entretengan ninguno, que hagan todo lo que pueden para el nombre del Señor, para el servicio del Señor. Y les recuerdo que Jesús dijo que un vaso de agua fría, dado en nombre de discípulo, no pierde su recompensa. Hay recompensa. Dios bendice, y simples cosas que hagamos, como es dar el testimonio de nuestra fe y dedicación al Señor a otra persona, esa persona se va a inspirar también y puede que acabe sirviendo al Señor por toda su vida. Déjenme decirles también, porque yo soy predicador, ya me están callando el pico, y tengo otros que me están sustituyendo. Pero quiero decirles, para todos los que oyen a tiempo de reflexión, que el Evangelio es muy claro y es muy hermoso. Y hay una cita de San Juan, del evangelista San Juan, en su Evangelio, el capítulo 3, el versículo es el 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que en el corazón de Jesús nuestro Señor estaba la visión del mundo y la necesidad del mundo entero. Y la necesidad es que no se pierda. ¿De qué no se pierde? ¿O de qué se puede perder? Se puede perder de las bendiciones del Señor a manos llenas, porque Dios puede hacer eso, llenarnos de bendiciones. Se puede perder un alma a la condenación de las llamas eternas, es cosa muy seria. Y cuando Jesucristo y los santos apóstoles predicaron el Evangelio de salvación, nunca callaron el peligro del terrible infierno de condenación para los desobedientes, para los que no creen. Y es muy sencillo ver ese método del evangelista. Dios ama al mundo, Dios da a su Hijo lo más grande, su Hijo unigénito. ¿Para qué y por qué? Para que todo el que cree, qué sencilla condición, que todo el mundo puede creer, que todo el mundo puede creer en Jesucristo. El que cree no se pierde, lo dice el Señor, es palabra de Dios. Y cuando Juan escribía sus cartas, él dijo, el que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida eterna. La ira de Dios está sobre él. Son palabras muy solemnes. Ya todos sabemos que el teólogo San Juan escribió mucha Biblia y nos enseñó mucho a vivir como Jesús nos manda. No solamente es que no se pierda, más hay más, que tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna para siempre con el Señor. Y eso lo digo 1000 veces en mi iglesia. Todos los domingos lo repito porque la gente tiene que oírlo, y cada domingo se convierten personas al Señor que no sabían que tenían que ser transformados mediante la fe, por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios nuestro Señor en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo creo que es oportuno, para finalizar, porque el tiempo no nos permite continuar, decir que gracias a personas como Aide Castro y a Nicomedes Flores, personas como yo están aquí en estos momentos, como yo y otros en nuestra localidad que ya mencionamos, aceptando y conociendo a Jesucristo. Gloria al Gracias, Señor. hermanos, por vuestra labor durante tantos años desinteresada para que otros conozcan el Evangelio. También a vosotros que estáis desde vuestros hogares. Nicomedes Flores, aquí con nosotros, acaba de decir hace unos momentos que en Jesucristo hay vida eterna. Si tú estás interesado en saber, en conocer, en tener esta seguridad de salvación y vida eterna, puedes hacerlo aceptando a Jesucristo en tu vida.
como decía al empezar, muchos años de colaboración, la Iglesia Evangélica con Costa Noroeste por última y Costa Noroeste con la Iglesia Evangélica. Indudablemente, sinceramente lo digo, estamos muy agradecidos al que hoy es el que lleva todo este tema, como es Antonio Fernández y Javier Oliva, y además no solamente ellos como responsables directos de esta cadena, sino de todos los que están trabajando aquí. La Iglesia Evangélica tiene que estar agradecido, y lo está de hecho, a todos, porque todos han colaborado, con cariño, con respeto, con amor. Ellos han estado ahí, en el momento que le hemos dicho, necesitamos una cámara, ellos han estado ahí. Por eso que yo creo que este programa, aparte de estar hablando del matrimonio, es un reconocimiento de la Iglesia Evangélica a este equipo de hombres y mujeres que trabajan en esta cadena, Costa Noroeste. Me gustaría que pudieran, estamos terminando el programa, oigan también un poco el sonido que le habíamos puesto a la cola del programa en aquella fecha 94. Pero también no quiero olvidarme de decirle, como cada semana estamos regalando una Biblia para ustedes. La Biblia es la palabra de Dios, es la que este señor que hemos entrevistado nos está diciendo que en este libro está la raíz de la bendición más grande que Dios ha dado al hombre, es llamarlo hijo suyo. El hombre rehusó tener a Dios por padre y se entregó a los deseos pecaminosos. Pero Dios le ama, le busca, da su vida por el hombre, por ti, por mí, y le da un nombre que lo dice de esta manera: nos da el derecho a llamarnos hijos de Dios. Juan 1:12. Así es que, querido amigo, te recomiendo nuevamente la Biblia, pídemela, te la voy a entregar. Es un libro precioso, maravilloso, para que tú lo leas y lo lea tu familia. Y no solamente eso, para que lo sigas. No me lo ponga en la estantería, léelo, algo todos los días. Que Dios te bendiga. Nos quedamos con la musiquita que al final teníamos, que era un poema. Así que adelante y terminamos con este programa. Hay que doblar las rodillas. Hay que vivir en acecho de esas palabras tan dulces, de esos avisos tan tiernos. Hay que vivir siempre en vela, puesta la mano en el pecho, siempre alerta los oídos y los párpados abiertos. Hay que despertar al ángel que todos llevamos dentro, mientras la bestia se rinde, vencida de torpe sueño. Todo es amor, todo es vida, todo es altar, todo es templo. Dios camina por el mundo, recorre nuestros senderos, visita nuestros hogares, vive en nuestros aposentos. Y en las horas de la noche se acerca hasta nuestros lechos. Escuchemos. Escuchemos.